Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Cecilia Vargas, a quien saludo con muchísimo gusto. Ceci, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Jenny? Contenta de que estés con nosotros y contentos de estar con ustedes en esta clase más de historia de quinto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Hola, nos da mucho gusto que nos estén acompañando, porque el día de hoy continuaremos repasando lo que hemos aprendido sobre la historia de nuestro país a lo largo del siglo XX. Y es que estamos hablando de prácticamente 100 años de historia, lo cual hace que sea muy difícil poder hablar en una sola clase de todos los acontecimientos importantes que sucedieron en este periodo. Sería casi imposible, Jenny. Por eso decidimos enfocarnos únicamente en 10 de los acontecimientos que han marcado el curso de la historia de nuestro país. Y para darle un orden temático a nuestros acontecimientos, los hemos organizado en 4 clasificaciones de acuerdo al ámbito donde se da su principal impacto en nuestra sociedad, los cuales son educación, urbanización, movimientos sociales y tecnología. ¿Cuáles creen que sean los acontecimientos que vayan a aparecer en esta lista? Pongan mucha atención y veamos si sus predicciones son correctas. Excelente. Empecemos entonces con el apartado de educación. Nuestro evento número 1 es la fundación de la Secretaría de Educación, que quedó formalmente establecida el 3 de octubre de 1921, durante el gobierno de Álvaro Obregón. Esta secretaría tenía como propósito original darle al Estado mexicano la autoridad de impartir los servicios educativos para los niños y niñas, llevando a la realidad los ideales que se perseguían desde antes de la Revolución Mexicana, de establecer un sistema de educación público, gratuito y laico. ¡Exacto! Esos eran objetivos que existían desde la Reforma Liberal y de esa manera, con una educación al alcance de todas las personas, el Estado se comprometió a combatir la desigualdad social, que era y sigue siendo uno de los problemas sociales más graves de nuestro país. Y a lo largo de las décadas, la Secretaría de Educación eso ha hecho, garantizar el derecho a la educación de las niñas, los niños y los adolescentes de nuestro país. Esta institución se encarga de formar y actualizar a los docentes para que puedan cumplir con su labor, además de promover la investigación pedagógica en favor del progreso del país. Aunque hay que decir que esta secretaría no ha permanecido estática en el tiempo, sino que a lo largo del siglo XX fue cambiando, ampliando sus alcances y ajustando sus principios, los principios que la orientan, de acuerdo al proyecto educativo vigente, como por ejemplo lo que sucedió durante el gobierno de Lázaro Cárdenas en los años 30, porque él promovió un proyecto educativo con orientación socialista que buscaba acabar con la desigualdad defendiendo a las clases desposeídas, combatiendo el fanatismo religioso e inculcando valores cívicos democráticos que, en teoría al menos, le darían a los mexicanos una nueva conciencia de sí mismos como ciudadanos, como trabajadores y como personas comprometidas con el bienestar de su sociedad. Sin embargo, debido a la polarización que ocasionó esta propuesta, el presidente Manuel Ávila Camacho, años después, tuvo que hacer una reforma al artículo 3 de la Constitución con el objetivo de lograr una educación que garantizara la unidad nacional. ¡Cierto! Además, ha implementado diversas iniciativas para atender las diversas necesidades educativas del país, como los proyectos de alfabetización, la educación rural, la creación de diversas instituciones de nivel medio superior y también de universidades. Sí, de hecho, una de las formas en las que más ha aportado al desarrollo del país también aparece en nuestra lista y ocupa el siguiente puesto de nuestro conteo. ¡Vamos a verlo! Es la fundación de la comisión encargada de difundir los libros de texto gratuito, que se fundó en 1959 bajo instrucciones del secretario de Educación de esa época, que era Jaime Torres Bodet. Desde entonces, millones de ejemplares se han repartido a lo largo y ancho del país con la intención de dar oportunidades de educación a todas las personas, mejorar la calidad de la enseñanza y satisfacer la demanda de trabajadores calificados que necesita nuestro país para su desarrollo. Incluso ahora, ante una emergencia sanitaria tan compleja como la que seguimos viviendo, los libros de texto gratuito han sido fundamentales para poder continuar con el proceso educativo de cada uno de ustedes. Es cierto, aunque tampoco los libros de texto han permanecido iguales desde el momento en que se crearon.
sino que han ido adaptándose y actualizándose para atender las cambiantes y diversas necesidades educativas del país. Sí, es cierto. Actualmente se entregan libros de texto para atender aproximadamente a 25 millones de alumnas y alumnos a lo largo de todo nuestro territorio. Y además, los libros también se han diversificado para atender, como decía Jenny, las necesidades particulares de cada contexto. Por ejemplo, existen versiones de los libros de texto traducidas a cada una de las 64 lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, y también existen 32 libros distintos de la asignatura La entidad en donde vivo, con la intención de apoyarles a ustedes en casa a conocer mejor las oportunidades y los problemas de su propia localidad. Más que ninguna otra iniciativa de nuestro sistema educativo, la creación y difusión de los libros de texto gratuito ha impulsado el proceso de unificar culturalmente a nuestro país. Y por esto, este acontecimiento entra a nuestra lista de los 10 más importantes del último siglo. Muy bien. Ahora es momento de cambiar a la siguiente categoría de nuestra lista, en la que hablaremos de los temas referentes a la urbanización del país. Por eso, vamos con el suceso número 3. Esto es la expansión urbana. Este proceso le ha dado forma a nuestro país tal como lo conocemos hoy. Ha sido algo que ha modificado profundamente la vida cotidiana de las personas a lo largo de las décadas. Y a diferencia de otros puestos en nuestra lista, la expansión urbana no sucedió en un momento específico, sino que fue un proceso de largo plazo que continúa aún en nuestros días. Es verdad, las ciudades mexicanas empezaron a crecer y a modernizarse desde finales del siglo XIX, con la llegada del alumbrado público, eléctrico o la instalación de sistemas de drenaje, por ejemplo. Aunque podemos resaltar que fue en la década de los 70 cuando más se aceleró este proceso, pues fue en ese entonces que empezaron a darse las oleadas más grandes de migrantes internos que dejaban sus provincias de origen y se mudaban a las principales urbes de los estados. Exacto. Y eso generó cambios drásticos en el tamaño y también en la distribución de las ciudades. Y bueno, obviamente en la vida de sus habitantes. Porque, si se acuerdan, las ciudades no tenían espacio suficiente para todas las personas que llegaban. Y esto provocó que las manchas urbanas crecieran velozmente, de manera descontrolada y con muy poca planeación. Las autoridades no supieron dar respuesta inmediata a este fenómeno y las periferias de las ciudades comenzaron a verse algo rezagadas. Pues sí, porque en estas zonas la falta de servicios básicos como el agua potable y el drenaje, o la luz eléctrica y la pavimentación, y también la falta de escuelas y de centros de salud, comenzó a crear una brecha, o sea, una distancia aún mayor entre la población, entre quienes sí tenían acceso a esos servicios y oportunidades y quienes no lo tenían, lo cual generó y agravó problemas como la desigualdad y la discriminación. Estas problemáticas también han marcado el desarrollo de nuestro país a lo largo del último siglo, y aunque poco a poco las zonas marginadas irían integrándose a las ciudades, su crecimiento desmedido y la falta de planeación siguen ocasionando problemas de desigualdad y también graves impactos ambientales, como la contaminación atmosférica que provoca el gran número de autos que circulan por las urbes. Uf, eso es un problema enorme, Jenny. Y esta constante adaptación nos lleva al siguiente punto de nuestra lista: el proceso de industrialización. Este proceso atravesó al país principalmente a partir de los años de la Segunda Guerra Mundial, los años 40, y modificó para siempre el modo de vida de la mayoría de los habitantes. La industrialización favoreció al sector agrícola porque modernizó las técnicas de cultivo y facilitó la labor de comercializar y exportar productos del campo, lo cual hizo que los ingresos de este sector se incrementaran y ayudaran a mejorar la economía del país. Pero hay que decir que los efectos de la industrialización alcanzaron hasta los aspectos más cotidianos de la vida de los habitantes del país, como la forma de vestir, de comer, hasta de divertirse, porque las modernas fábricas producían una enorme variedad de mercancías nuevas, desde electrodomésticos y juguetes hasta ropa, zapatos y comida procesada. Para que la población además pudiera adquirir todo esto, llegaron también tiendas departamentales, supermercados, que facilitaron el acceso a todos estos productos industriales que vendrían a modernizar la vida de las personas. Así es. Cosas que son tan cotidianas para nosotros en la actualidad como lavadoras, licuadoras, planchas eléctricas, fueron el furor de su época y facilitaron muchísimo la vida de las personas.
Sí, es cierto. Aunque hay que decir que estas mercancías no estaban al alcance de todas las personas debido a su costo, lo cual nuevamente marcaba diferencias entre la población y le daba al consumo de este tipo de productos una cierta cualidad de estatus. Además, la industrialización también significó la adquisición de maquinaria moderna, como los aparatos que se usaban en las fábricas y también automóviles, cuyo uso, por cierto, se empezó a extender y popularizar justamente durante los años 60 y 70. Pero esto no fue lo único que cambió en la sociedad durante estas épocas, así que vamos a ver cuál es nuestro siguiente punto en este recuento. No entiendo este concepto de cultura de masas. ¿Podrías explicárnoslo un poco, maestra Ceci? Claro que sí. Cuando decimos cultura de masas, nos referimos a las costumbres, a las formas de vida y a los valores de la sociedad industrial. Y la sociedad industrial está caracterizada por su estilo de vida urbano y su tendencia al gran crecimiento demográfico. Y es que ese, justamente, fue otro de los efectos más importantes de la industrialización: promover el crecimiento de la población. Gracias a que la industrialización genera una abundante producción de bienes y de servicios, como comida y medicinas. La cultura de masas, entonces, son todas las expresiones y las prácticas de una sociedad que se dedica a consumir los productos proporcionados por una industria cultural que se vale además de estereotipos para posicionar a través de la publicidad las mercancías en los principales medios de comunicación, que van o iban desde periódicos y revistas hasta la televisión, el cine y la radio. Ese acelerado crecimiento de la población que se dio entre los años 50 y 70 y que cambió para siempre el aspecto de las ciudades, que por cierto, como ya mencionamos, crecieron rápida y desordenadamente, el crecimiento de la población entonces también hizo surgir nuevas formas de entretenimiento. Claro, por ejemplo, lo que pensaban o lo que pasaba con las plazas de toros. Sí, pero esto siguió creciendo más y más, y pronto ese tipo de lugares, como las plazas de toro, ya no fueron suficientes, por lo que veremos en este punto que el panorama urbano se fue adaptando con la construcción de nuevos centros de entretenimiento para las masas. Durante estas décadas veremos el nacimiento de recintos de entretenimiento masivo como el Estadio Azteca de la Ciudad de México en el año de 1968, el Estadio Hidalgo de Pachuca en 1993 o el Centro Internacional de Negocios de Monterrey de Nuevo León en 1991. Exacto. Estos son ejemplos de ese tipo de espacios. Y aunque llegue a parecer que algo como esto, pues no tendría por qué cambiar el panorama del país, la verdad es que tener recintos tan grandes como estos para ver deportes, conciertos u otros espectáculos cambió radicalmente la cultura de la población en las ciudades. Ahora bien, no todo fue miel sobre hojuelas en este siglo, y como veremos en la siguiente sección de nuestro conteo, los movimientos sociales, los problemas políticos y sociales de la nación tendrían consecuencias profundas en la sociedad. Durante la Revolución Mexicana, una gran parte de la población trabajadora participó en la lucha armada con la esperanza de mejorar las condiciones de vida en el país. Los trabajadores industriales demandaban principalmente mejorar las condiciones laborales estableciendo un salario mínimo, jornada máxima de 8 horas y un día de descanso a la semana. Y bueno, por su parte los trabajadores del campo exigían el reparto agrario y el fin del latifundio, como una manera de hacer una distribución más justa de las tierras para trabajar. Sí, exacto. Y todas estas demandas se incluyeron en la Constitución Revolucionaria de 1917, pero para llevarlas a la práctica fue necesaria la presión de grupos organizados, como los sindicatos, por ejemplo, donde ahí se agrupaban los obreros y otros trabajadores que buscaban defender a sus gremios. Los más sobresalientes de estos sindicatos serían el de ferrocarrileros, electricistas y maestros, aunque habría muchísimos más. Sí, además, en tiempos más recientes veríamos otro tipo de movimientos sociales organizados protestando para solucionar problemas que afectan a grupos específicos de la población o a la situación general del país. Estos movimientos tomaron la forma de diversas asociaciones, colectivos, organizaciones no gubernamentales y también instituciones oficiales,
como por ejemplo la comisión que se encarga de garantizar y vigilar el cumplimiento de los derechos humanos, que se fundó en nuestro país en el año de 1990. ¡Es verdad! Como aprendimos en una de nuestras clases, esta proliferación de movimientos y organizaciones de la sociedad civil se dio a raíz de experiencias como la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, porque ese tipo de conflictos evidenciaron las fallas del sistema político mexicano, que no era realmente democrático. Así es. Ese tipo de sucesos tan lamentables impulsaron una toma de conciencia entre la sociedad civil que a partir de entonces empezó a interesarse más y más en participar activamente en la construcción de la democracia. Ahora, en nuestro siguiente número está relacionado directamente con esto, así que vamos a verlo. Durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres mexicanas no tenían derechos políticos, pues no se les permitía emitir su voto para elegir a los gobernantes, ni postularse a cargos de elección popular. Esta situación mantenía a las mujeres excluidas de la toma de decisiones y no les permitía ser independientes ni ejercer su ciudadanía plenamente. Lo bueno es que esto cambió en el año de 1947, cuando por primera vez se abrió la posibilidad de que las mujeres participaran en las elecciones municipales, aunque no fue hasta 10 años después cuando se permitió su participación en las elecciones a nivel federal. Este acontecimiento fue un parteaguas en la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y significó también un reconocimiento de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones libremente y para ocupar puestos de liderazgo. Los movimientos a favor de los derechos de las mujeres continúan hasta nuestros días y aunque nos enfrentamos a problemas muy serios como el machismo y la violencia de género, es importante reconocer un movimiento como este por el cambio que impulsó y el logro que significó para nuestra sociedad. Estoy totalmente de acuerdo. Y las mujeres no son el único sector que se ha organizado para exigir un trato igualitario y el reconocimiento de sus derechos. Veamos ahora el siguiente punto que marca el nacimiento de un movimiento que buscaba defender los derechos de un sector muy importante de nuestra sociedad. El 1 de enero de 1994 se levantó en armas un movimiento que buscaba el reconocimiento y el respeto a los derechos de las comunidades indígenas del estado de Chiapas. En su mayoría, quienes participaron en este movimiento provenían de los pueblos Tzeltal, Tzotzil, Chol y Tojolabal de la familia maya. Desde su formación, este movimiento zapatista buscó una transformación radical del país y el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, como el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, a la salud y a la educación, pero de manera fundamental el derecho a la libre determinación, es decir, a la autonomía. Sin embargo, el gobierno de México mandó al ejército a reprimir este movimiento y después de 11 días de combate se lograría establecer un diálogo para lograr alcanzar soluciones para el conflicto. Aunque esto no acabó tan fácil, pues la falta de cumplimiento de estos acuerdos llevó a un nuevo levantamiento y a una respuesta más violenta por parte del gobierno. Este hecho vino a demostrar que el país no se encontraba en la aparente paz y prosperidad que se había pretendido mostrar ante el mundo y que aún era necesario atender las situaciones de falta a los derechos humanos y falta de igualdad de las poblaciones. Pero por ahora, dejemos por un lado las situaciones sociales y vayamos a la cuarta y última clasificación que trabajaremos el día de hoy, la tecnología. Para este número, hemos decidido unir dos inventos tecnológicos que revolucionaron la comunicación en el país, la radio y la televisión. Y aunque actualmente estos medios de comunicación se están viendo algo desplazados por otros medios digitales, es importante recalcar que el importantísimo efecto cultural que tuvieron en sus épocas cada uno fue impresionante. Así es. Y fue en el año de 1921 cuando apareció la radio y en el año de 1950 cuando apareció la tele. Ambos medios vinieron a modificar la vida de las personas porque facilitaron el acceso e intercambio de información, motivaron cambios en las prácticas de consumo de las personas e incluso hicieron surgir nuevas costumbres y formas de socializar. Es importante recordar que antes de la llegada de estos aparatos, el principal medio informativo era el periódico, con lo cual, quedaban excluidas las personas que no sabían leer, por ejemplo. Además de que las noticias podían tardar muchísimo tiempo en viajar de un punto a otro punto. Es cierto.
Y eso lo cambió radicalmente la llegada de la radio primero y de la televisión después. Como decíamos, estos aparatos también impulsaron un cambio en los hábitos de consumo de las personas, porque tanto la radio como la tele se volvieron escaparates para una avalancha de anuncios publicitarios que convencían a las personas de consumir todo tipo de productos, desde detergentes para trastes y shampoo hasta automóviles y medicamentos. Sí, por eso decimos que la radio y la televisión se convirtieron en los mayores difusores del estilo de vida urbano y moderno, que inculcó nuevos valores y costumbres entre la población e incluso cambió sus formas de divertirse. Sí, y aunque el surgimiento de los medios digitales ha desplazado a la radio y a la televisión también como los principales medios de comunicación y entretenimiento, ambos, la radio y la televisión, continúan vigentes y son importantísimos para nuestra cultura. Por ejemplo, gracias a la señal de televisión, muchos de ustedes nos pueden acompañar el día de hoy desde sus casas. Ahora es importante que pasemos al 10º. Era el año de 1986 cuando un Instituto Tecnológico de México logró integrarse a la BitNet, una red que fue inventada para conectar a las universidades entre sí e intercambiar información a través de correos electrónicos, no solamente dentro de sus campos, sino también entre diversas instituciones alrededor del mundo. Esta red fue precursora del Internet que conocemos el día de hoy y poco a poco ha ido evolucionando hasta llegar a lo que es en nuestros días. Gradualmente el Internet se fue despidiendo de los cables y de las llamadas por teléfono para conectarse y dio la bienvenida a la tecnología inalámbrica y una transmisión de datos de alta velocidad. Actualmente, el Internet se ha convertido en un recurso tecnológico habitual en la vida de millones de personas. De acuerdo con cifras oficiales del 2019, más del 56% de la población tiene este servicio en su casa y más del 70% de las personas mayores a 6 años son usuarias de Internet. Este medio de comunicación se ha vuelto indispensable en muchos aspectos de la vida diaria. Y con la situación sanitaria que vivimos en la actualidad, esto ha sido mucho más notorio. Sin embargo, con la cantidad de información que nos arroja este medio, también se ha vuelto indispensable formarnos una conciencia crítica que nos permita analizar toda esta información e identificar la que sea verídica. En poco más de 2 décadas, el Internet ha venido a cambiar nuestra manera de mantenernos informados, comunicarnos entre sí y convivir. Y es por eso que este es el número 10 y el último en nuestra lista. Este recuento de acontecimientos nos ayuda a identificar algunos de los momentos clave de cambio en la historia de nuestro país durante el siglo XX. Sin embargo, sabemos que hay muchos acontecimientos más que no alcanzaron a entrar a esta lista. ¿En esta lista aparecieron los acontecimientos que ustedes esperaban? ¿O cuáles creen que nos hicieron falta? Les invitamos a que lo discutan con sus compañeros y maestros. Y recuerden que su opinión siempre es muy importante, así que les invitamos a que nos la compartan. Nuestro repaso ha terminado, pero aún nos queda un par de temas por conocer antes de dar por concluido nuestro curso. Así que no se pierdan la próxima clase. ¡Hasta entonces! Muchísimas gracias por este maravilloso repaso, maestra Cecilia Vargas. La verdad es que me quedaron muchas cosas claras y eso me va a ayudar para la siguiente clase. Excelente, Jenny, muy bien. Nos vemos en la próxima. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los 10 acontecimientos que transformaron México durante el último siglo de historia de 5º grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, lengua materna. Pero antes vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora la otra pierna. 1, 2. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair.
Vamos a hacer 5 repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha 5 veces sin tocar el suelo. 2 más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pierna derecha, 1, sin tocar el piso, 2, procura que no toque el piso tu talón, 3, una más. Ok, seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos, Yair, nos acostamos totalmente y hacemos 3 flexiones y extensiones. 1, 2, respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, 2, una más. Respira y descansamos. Respira profundo. Exhala. Prepárate para la siguiente. 3 repeticiones. 1, 2, flexiona, estira bien sin que peguen los talones en el suelo. Alto. Respira. Aspira. Ok. Última. 3. 1, 2, 3. Muy bien, Yair. Bien hecho. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 55 41 72 04 13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Nos vemos! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello